¿Por qué es malo el ayuno? Marta de Jesús, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 2 capítulo Filipenses 12, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguía la Iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Testimonio: mi nombre es Marta de Jesús, fui esotérica. Estuve más de 20 años en muchísimas prácticas de la nueva era, tales como el Reiki, la metafísica, el Feng Shui, el espiritismo, el psiquismo y muchas más. Dios tuvo una gran misericordia conmigo. Me he convertido por completo al catolicismo, mismo que abandoné a los 14 años cuando dejé el colegio de monjas en el que estudiaba. Y he emprendido un nuevo camino como discípula de Jesús, impartiendo pláticas para dar a conocer los peligros y engaños de la nueva era. Mi mensaje es el siguiente. Mira lo que Dios ha hecho en mí. Y te tengo buenas noticias y también lo puede hacer por ti. Él solo espera que le abras las puertas de tu corazón y le pidas que se haga cargo de tu vida. Para Dios todo es posible. Introducción: ¿qué significa ayuno? Ayuno significa Hola Yous Eve, en inglés antiguo, Hola Yous Eve, o Víspera Santa, refiriéndose a la celebración de todos los santos o de todos santos como se conoce comúnmente. La fiesta de Ayuno o Noche de Brujas, no solo es una celebración contraria al cristianismo, sino que además es una celebración de la Iglesia satánica. Entre los gremios de brujos y magos es conocida como la fiesta de Samaín. Samaín es su señor y dios de la muerte. Según las raíces de la religión celta, anterior al cristianismo, se debía celebrar ese día rindiéndole culto al supuesto dios de la muerte, que es el mismísimo Satanás. Para esto se debía sacrificar a un recién nacido o a una virgen. Esto es muy parecido a los ritos que actualmente siguen practicando los satanistas, y de lo cual hablaremos más adelante. ¿Sorprendidos? Si la mejor parte de la información está por venir y la noche de brujas, también conocida como fiesta de brujas, ¿sabes en realidad lo que es una fiesta de brujas? Antiguamente se llamaban aquelarre. Eran presididas por el demonio sentado en una silla negra, tomaba la figura de un ser monstruoso, triste, iracundo, negro. Su cabeza de asno mostraba 2 cuernos grandes de cabra. Sus ojos grandes y espantosos, eran parte como de hombre y parte como de macho cabrío, tenía unas alas de negro plumaje, los brazos de forma humana, los pies de cabra y su voz era espantosa y ronca. Las sesiones comenzaban a las 9 de la noche y terminaban a las 12, antes que cantara el gallo, los asistentes comenzaban por acercarse al demonio a rendirle culto y adoración, llamándole su Señor y Dios. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas del Bro. Eleazar Franco. ¿Seguros de que quieren celebrar el Ayuno? Para los satánicos celebrar el 31 de octubre es como una burla a nuestras celebraciones decembrinas, como se le llama actualmente, al nacimiento del niño Jesús y la celebración del Año Nuevo. En la antigüedad se creía que en esta fecha el dios de la muerte venía a la tierra, para atormentar a la gente con sus demonios, por lo cual acostumbraban varias cosas para tratar de protegerse. 1. Hacer grandes hogueras. 2. Preparaban alimentos y hacían ofrendas. 3. Disfrazándose de monstruos para pasar desapercibidos. 4. Sacrificaban animales. 5. Sacrificios humanos. Podemos ver con claridad cómo fácilmente cayeron en la idolatría y el culto al demonio.
Tratándose de casos anteriores al cristianismo, no es de extrañarse que por miedo y por ignorancia hicieran estas cosas. Pero nosotros como católicos no tenemos pretexto para montar ofrendas a la muerte y disfrazarnos de bruja, diablo, vampiro o lo que sea. Todo esto es malo. ¿Y dejarías que tu hija salga a la calle vestida de prostituta? ¿Solo porque va a una fiesta de disfraces o al carnaval? No. ¿Verdad? Pero si dejas que se vista de consorte del demonio, o sea bruja, o de la muerte, parca, o la tan famosa Catrina de Posadas. ¿Quieres saber quién está en realidad detrás de la muerte? Culto a la muerte es una tendencia muy de moda en nuestros tiempos, en donde el tema central es la muerte. Pueden ser esqueletos, calaveras con huesos, como las de los piratas, la parca, monstruos, imágenes de la supuesta Santa Muerte, tumbas, panteones, satanismo, cruces al revés, cruz de Nerón, mejor conocida como el símbolo de Peace and Love, y cosas diabólicas en general. También son imágenes fantasmagóricas, de alienígenas, de seres de ultratumba y seres paranormales, etc. Entendemos también por culto a la muerte la adoración que se le rinde a esa aberración llamada Santa Muerte. No se le debe decir así, sino simplemente la muerte. Mucho cuidado. Ya que como sus mismos seguidores lo advierten, la muerte es muy celosa. Y hay de quien la adora y luego la abandona, porque le va muy mal. Claro que le va muy mal, y no porque exista o en verdad tenga poder, sino porque detrás de ella está Satanás. Y quien hace pactos con ella, los está haciendo con aquel. Si en verdad piensa abandonar este culto siniestro, destruya todo, tírelo a la basura y busque inmediatamente un sacerdote que le haga una oración de liberación y renuncia a Satanás. Al final del texto le ofrecemos varias oraciones muy útiles. Por último, las tendencias suicidas, la legalización del aborto y la promoción de la eutanasia, son también consideradas como conductas de culto a la muerte. Estas prácticas las promueven principalmente los masones, ateos y sobre todo los agnósticos, quienes pretenden engañarnos disfrazando sus tendencias de modernidad, practicidad, relativismo o modernismo. El aborto ahora ya no es considerado un crimen y mucho menos como una muerte provocada, ahora se le llama de una manera muy light interrupción del embarazo. Y aducen que es tu cuerpo y que tú decides lo que haces con él, pero en realidad ya se trata de otro cuerpo y es más de otra vida, dentro de ti, pero a la vez ajena y que no te pertenece, le pertenece a Dios. Y es un pecado que la propia madre lo mate. Recuerda el mandamiento que dice: no matarás. Otra tendencia nociva y muy de moda en nuestros días es la eutanasia, o sea el dar muerte a un ser querido, por aquello de que ya no sufra y no lo mantengan con morfina, aparatos, en fin con vida artificial. Pero se trata de que ya no sufra o de que en realidad no le quite más el tiempo a sus familiares, que ya se hartaron de cuidarlo en un hospital y sobre todo de tener que pagar la cuenta del mismo. Debemos recordar que Dios nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos, a Él no lo engañamos porque Él conoce a fondo nuestro corazón y sobre todo nuestras verdaderas intenciones. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal, y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia. 1 Jn 3, 12, 13. La rueda mágica. Los satanistas tienen lo que se llama la rueda mágica, conocida también por magos y brujos, ya que ambos son sirvientes del demonio. Las principales fiestas satánicas son: 1. Ceremonia. 31 de octubre. Año Nuevo Satánico. 2. Ceremonia. 21 de diciembre. Fiesta del Yule. 3. Ceremonia. 2 de febrero. Candlemas. 4. Ceremonia. 21 de marzo. Ostara. 5. Ceremonia. 1 de mayo. Beltane. Rito de iniciación de adeptos al satanismo. 6. Ceremonia. 24 de junio. Día de San Juan, fiesta satánica a nivel mundial. También conocida como el Festival de Lita. Se festeja con ritos, orgías masivas, homosexualidad, pederastia y múltiples aberraciones. 7. Ceremonia. 1 de agosto. Fiesta de Lamas. 8. Ceremonia. 22 de septiembre.
Equinoccio de otoño. Preámbulo para el Año Nuevo satánico y ritos celebrados el 31 de octubre. Se dice que en ese día, docenas de jóvenes y de niños son sacrificados en todo el mundo por grupos satánicos. Sabemos por expertos ex-satanistas que días antes se roban 2 bebés muy bonitos, para ofrecerlos en sacrificio. Uno lo asesinan en una misa negra, después todos los miembros se comerán su corazón. Al otro bebé lo ponen en una especie de jaula, rodeado de 4 perros negros súper feroces, y a las 12 de la noche levantan la jaula y se los ofrecen como festín a Satanás. Muchos se preguntan por qué hay tanta gente desaparecida, y cuenta un ex satánico que a muchos los ofrecen en ritos y que lo que queda de ellos se lo dan a los perros. O lo cortan con sierra eléctrica y lo trituran o entierran. Se sospecha que muchas de las llamadas muertas de Juárez son víctimas de cultos satánicos, ya que en Ciudad Juárez se han llevado a cabo muchas convenciones internacionales de brujos. También hay muchos narcos satánicos, que a través del palo santo, santería, candomblé y macumba, variantes de vudú, hacen todo lo posible por evadir a la ley y acabar con su competencia. A continuación diremos a grosso modo en qué consiste una misa negra. Misas negras, después de la que la hacían un remedio infernal de la misa, que es una ceremonia totalmente a la inversa a la del catolicismo, comienzan por el final, la cruz al revés, sustituyen las palabras de paz y perdón por las guerra, de odio, y desacato a la voluntad divina, por las de desafío a todo poder del cielo. Se les exhorta a los asistentes para que no vuelvan nunca más al cristianismo, porque el demonio promete un paraíso mejor, por eso entre más pequeño mejor les va. Los fines de estas misas son la lujuria y el crimen, ya que después hacen orgías y actos aberrantes. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas Bro. Eleazar Franco Niño. Las estrategias del diablo. Satanás siempre copia todo lo de Dios y trata de hacerlo igualito, pero diferente, o sea maligno. Razón por la cual a una celebración cristiana como la de Todos Santos, se nos adelanta con su diabólico y espantoso Halloween. El Día de Muertos es una tradición prehispánica, es decir, anterior a la colonización. Desde la antigüedad nuestros antepasados quisieron recordar a sus muertos y montarles ofrendas con sus comidas preferidas y artículos personales, pero de eso, a montar ofrendas monumentales con calaveras, parcas y cosas por el estilo, eso en sí constituye una práctica de adoración y culto a la muerte. Aún sin saberlo, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. No debemos temerle y mucho menos rendirle culto. Ven qué fácil es ir cayendo en graves faltas. Bien dice la Escritura. Solo al Señor tu Dios adorarás y a nadie más rendirás culto. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ex 20. 2:3. ¿Qué persigue? El maligno quiere ganarle la batalla final a Dios, confundiendo a sus hijos, llevándolos por el camino del pecado, del vicio, del suicidio y la desesperación. Y por último, usa el recurso que más le ha funcionado desde el principio. Seréis como dioses, se os abrirán los ojos. Gen 3:5. Y entonces tiene todas las prácticas de la nueva era para que peques de herejía, hagas contacto con él, caigas en todas las cosas prohibidas por Dios. Todo esto está prohibido en la Biblia. Así te aleja de Dios, hace que te confundas, que pierdas el tiempo y lo más importante, Él quiere que pierdas tu alma y tú pierdes la vida eterna y Él gana tu alma y negocio redondo para Él. Mucho cuidado. ¿Qué pasa con las prácticas de ocultismo? Me envolvían los lazos de la muerte, estaba preso en las redes fatales, me ahogaba la angustia y el pesar, pero invoqué el nombre del Señor. Ay Señor, salva mi vida. Sal 116, 3, 4. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos, y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos.
están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Catecismo 2116, todas las prácticas de ocultismo o esoterismo son peligrosas, ya que abren puertas astrales como sucede en el caso de la lectura de oráculos como por ejemplo la lectura de cartas, tarot, etc. Las curaciones astrales o sanaciones espirituales lo único que logran es ponernos en contacto con seres del bajo astral o sea demonios, que no tienen nada de espiritual. La comunicación con supuestos ángeles de la abundancia, salud, o prosperidad en sí son invocaciones a los ángeles y sí, pero ángeles caídos. Entiéndase de una vez por todas, que nada bueno puede venir del poder de las tinieblas, que es el dominio de Satanás, porque existe un viejo adagio que dice: el diablo te cura pero Jesús te sana, y además si caes en el error y la desgracia de que movido por tu gran necesidad de ignorancia, te atreves a visitar brujos que supuestamente curan, debes saber que si es que lo logran, porque en su gran mayoría son solo charlatanes, tienes que estar consciente de que has caído en una grave falta y ofensa a Dios, pero lo más lamentable serán las terribles consecuencias que sufrirás en tu ser físico, psicológico y sobre todo espiritual. Hay un libro del padre Darío Betancourt que narra el hecho de que una jovencita tenía un tumor en un seno y se le hizo fácil asistir a una consulta espiritista para lograr una famosa sanación espiritual, y que al terminar dicho ritual ya no tenía la bolita en el seno, pero el demonio se cobró la curación, ya que después de esto esta chica sufría de depresiones, miedos y muchos malestares anímicos y espirituales. ¿Por qué? Porque el demonio se cobra la supuesta curación atormentando la paz de su alma y alterando para siempre su vida espiritual. ¿Qué son las ciencias ocultas? Se llama así al conjunto de conocimientos esotéricos. Las ciencias ocultas no son nada nuevo, pues siempre han despertado un gran interés tanto en los hombres sabios como en los curiosos de todos los tiempos. Se dice que destacados filósofos, pensadores y hombres de ciencia, siempre consideraron y tuvieron en cuenta los fenómenos desconocidos. La palabra griega psuche se traduce como alma y de ahí deriva el término psique. Muchos de estos grupos se ocupan de los fenómenos psíquicos o del alma. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. 1 ADC 0R2, 14. Las enseñanzas del control de la mente o del movimiento de la nueva era, apelan todas al hombre psíquico, porque no requieren que éste se arrepienta o nazca de nuevo. Jesús dijo: el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. JN 3, 5. Un concepto prevaleciente en los grupos ocultistas es que si una persona alcanza suficientes conocimientos, puede controlar los acontecimientos, porque forma parte de Dios, o es un Dios. A esto se le llama panteísmo. Debemos saber que el mundo astral es la morada de los demonios. Ellos pueden entrar a través de la psique de los médiums o supuestos clarividentes, así que quien mantiene contacto con los muertos o el más allá y no está escuchando los mensajes de los ángeles o seres espirituales, sino de los ángeles caídos o demonios. Los demonios se esconden tras bambalinas en muchas supuestas religiones orientales, sectas y grupos de la nueva era. Los psíquicos y médiums no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Datos tomados de la Biblia Plenitud. El Espíritu Santo no entra en ellos porque no están en gracia y en su mayoría están infestados por espíritus impuros o demonios, que se hacen pasar por santos, héroes, apaches, curanderos, guías espirituales, maestros ocultos, alienígenas o incluso mienten diciendo que son Jesús o la Virgen. Principalmente en el espiritismo. Vuélvanse a mí para que se salven, desde cualquier parte del mundo, pues yo soy Dios y no hay otro. Is 45, 22.